Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Y es una bendición también poder contar con los amigos en la internet. Así que un saludo cordial para toda la comunidad virtual que nos sigue semana a semana en la internet. Dios les bendiga también a cada uno de ustedes. Estamos continuando con nuestra serie de mensajes que tiene que ver con las tragedias, biografías de grandes hombres de Dios que nos ayudan a poder observar de repente su vida, sus fortalezas, pero también sus debilidades, para poder detenernos y poder de alguna manera saber qué es lo que debemos y no debemos hacer. Hoy estaremos hablando de un personaje sin igual, de verdad que sí, y usted lo va a validar en el transcurso de este mensaje. Pero concédame en este caso iniciar con una pequeña y breve ilustración. ¿Me permite contarles una historia? Les cuento una pequeña historia. Resulta que hace mucho tiempo atrás había un mecánico. Este hombre era el más famoso de su ciudad. Él solucionaba los problemas automotrices de todas las personas de su ciudad. Tanto así que era muy, pero muy codiciado, era muy solicitado. En una ocasión lo llamaron para que él pueda solucionar un coche que estaba en otra ciudad que más o menos estaba a 3 horas de la suya. Cuenta la historia de que este hombre entonces se preparó y fue, después de obviamente acordar la parte económica y después de acordar todas las consideraciones del caso, porque se trataba de un viaje de 3 horas, entonces preparó su auto y se fue. En la primera hora de viaje, en la segunda hora de viaje. Y cuando ya estaba más o menos en la segunda hora y 15 o 20 minutos, cuenta la historia de que su propio coche comenzó a averiarse y comenzó a tener problemas para poder continuar su marcha. Cuenta de esa manera entonces la historia de este hombre que tuvo que parquear y detenerse hasta que el coche ya no avanzó más ni pudo encender. Él dijo, bueno, voy a ver qué es lo que tiene, yo soy el mejor mecánico del lugar, definitivamente no me voy a quedar botado aquí, aunque faltan todavía unos 50 minutos para llegar, pero en un momento lo arreglo y voy. Y entonces se bajó del auto, abrió el capó del carro y comenzó a evaluar los cables y comenzó a mirar y entonces trató de solucionar, a probar elemento por elemento, dispositivo por dispositivo y pasaron 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y cuarto, y no podía solucionar el problema. Estaba frustrado, y un dispositivo y otro, y lo sacaba y lo colocaba, y entonces de la parte eléctrica, la parte mecánica, y todo, la batería, y todo observaba, y lamentablemente nada, pero absolutamente nada, de alguna manera, resultaba para su mejoría. Es así que en medio de esa frustración y sudando, se estaciona un coche detrás de él. Se baja un hombre muy bien vestido, muy elegante, con un terno, y le dice, amigo, ¿le puedo ayudar? Entonces el mecánico lo queda mirando y le dice, usted no es mecánico. No, le dice, no soy mecánico, pero puedo ayudarle tal vez. Y el hombre le dijo, no, disculpe. No necesito ayuda en este momento de esa naturaleza. Tal vez usted quiere empujar el coche conmigo, pero no, el problema es otro. La verdad es que no arranca ni para atrás ni para adelante. Algo debe tener. Entonces el hombre con terno le dijo, permítame por favor, solamente unos minutos, tal vez yo pueda ayudarlo. El mecánico otra vez insistió y le dijo, no señor, no es necesario. Solamente deme unos minutos más. ¿Hace cuánto está acá? Bueno, ya tengo más de 2 horas. Mire, va a anochecer, ¿me concede? Entonces el mecánico se dio a un lugar y vino el hombre con terno, ni siquiera se sacó el saco, solamente se remangó un poco la camisa, se agachó y en menos de 5 minutos le dijo, por favor, de arranque. Arrancó y para su sorpresa el coche se solucionó. Entonces el mecánico lo quedó mirando y le dijo, ¿qué tenía el coche? ¿Quién es usted? Entonces el hombre de terno le dijo, mucho gusto,
Mi nombre es Félix Wankel. Soy el inventor del motor rotativo que su auto usa. Ahora bien, ¿cuántas veces, queridos hermanos y amigos, decimos: esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa, déjenme a mí solo, yo puedo resolver mis problemas, yo no necesito ayuda de nadie? Finalmente, tal vez hay una pregunta que podamos realizar: ¿quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién es el inventor de la familia? Solo aquel que es autor de la vida y el amor puede ayudarte cuando te quedes tirado o de alguna manera parqueado en la carretera de la vida. Tal vez el mecánico de tu corazón esté aquí en esta mañana y tal vez esté dispuesto a ayudarte al final de este mensaje. ¿Sabe algo? Esta misma historia es la historia de un hombre que muestra la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 26. Un hombre sin igual. Un hombre realmente digno de admiración. Su nombre, Uzías. ¿Qué significa Uzías? Uzías significa Dios es fuerte. La fortaleza de Dios. En otras palabras, su propio nombre ya demostraba en este caso la grandeza de Dios. Miremos algunas cualidades y algunas características interesantes de este hombre. Dice el capítulo 26, el verso 1, que Dios lo eligió desde su juventud, en este caso, para ser el futuro rey de Israel, el futuro rey de Judá. Y su reinado fue el segundo más largo, pues reinó 52 años. Mire usted, de tal manera que el verso dice, el verso 1, Dios lo eligió inclusive, y dice así: todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. ¿Sabe algo, querido hermano? Era un joven adolescente de 16 años, erigiéndose como el futuro rey de Israel. Era el joven a quien Dios había puesto su mirada para poder ser el futuro líder y gobernante. Fue el segundo en duración. El primero fue Manasés. El segundo, 52 años de gobierno. Dios le permitió tener todos esos años de gobierno. Más o menos como el de Fidel Castro, que estuvo casi 50 años, ¿no? En este caso. No solamente eso, sino que esta persona, verso 4, va a decir que tuvo el buen ejemplo de su padre Amasías. Una de las cosas, hermanos, valiosas que podemos dejarle a nuestros hijos es justamente la herencia de los valores, el ejemplo. Y mire usted lo que dice el verso 4 del capítulo 26. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. De tal manera que tenía un soporte familiar interesante. Hoy en día, hermanos, uno de los problemas con los cuales escaseamos nuestra sociedad es el buen ejemplo que lamentablemente los padres no brindan a sus hijos. Ustedes saben, hablen con muchos jóvenes adolescentes. Hace poco estuve en una universidad dando una charla y se me acercaron casi 15 o 20 chicos después del mensaje y me dijeron: necesitamos ayuda. Y muchos de ellos con problemas, y a cada uno de ellos le preguntaba: ¿y tus padres? Y más de uno me decía: no vive conmigo. Mi padre no, él tiene su propia pareja, él tiene su propio hogar. Yo vivo simplemente con mi mamá, yo vivo con mi abuela, yo vivo con mi tío, yo vivo con mi tía. Y muchos de ellos tenían problemas justamente por la falta de soporte familiar. En Uzías no hubo este problema. Dice el texto que su madre era de Jerusalén. Y si era de Jerusalén, entonces tenía también los principios, en este caso, de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que el padre, dice el texto, aunque conociendo la historia de Amasías, también tuvo sus desvíos, sin embargo, dice que hizo lo agradable ante los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Era joven, su reinado fue grande y también tenía el soporte familiar. No solamente eso, sino que dice el verso 5 que Dios lo prosperó por su buena comunicación y por su buena comunión con él. Dios por eso lo prosperó. Verso 5, Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías
quien le enseñó a temer a Dios. Pregunta de rigor para este mensaje: ¿quién le enseñó a temer a Dios? A Uzías. ¿Quién le enseñó? ¿Quién? ¿Quién? Zacarías. Mire usted lo que dice el texto. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. ¿Quién le enseñó a temer a Dios? Otra vez la pregunta: ¿quién le enseñó a temer a Dios a Uzías? Fue Zacarías. También fue su padre. Interesante. Tenía elementos suficientes. Ahora, escúcheme con atención y recuérdelo. Otra vez la pregunta: ¿quién fue la persona que le enseñó a temer a Dios a Uzías? ¿Fue el sacerdote? Zacarías. Y dice el texto que mientras el rey buscó la dirección del Señor, ¿qué pasó? Dios, ¿qué cosa le dio? Le regaló el éxito. Hermanos, qué precioso, amigo que nos visitas, qué precioso es de alguna manera ver a una persona temerosa de Dios, sometiéndose a sus autoridades espirituales para poder crecer espiritualmente y así ser dirigido por Dios, entendiendo sus limitaciones. Uzías entendía: soy joven. Uzías entendía: este es un vasto imperio, una vasta ciudad, difícil de poder gobernar. Soy joven, necesito ayuda, necesito consejo. Y entonces se acercó a Dios y le dijo: Señor, yo necesito de ti. Y dice la Biblia que Dios le dio el éxito apropiado. ¿Sabe algo? El secreto del éxito radica en la dependencia en Dios. ¿Cuántos lo creen? El secreto del éxito radica en la dependencia en Dios. Y Uzías lo sabía. No solamente eso, sino que también era un chico valiente y luchador, pues salió a pelear a favor de su pueblo. Ustedes saben que los filisteos, queridos hermanos, eran los enemigos por naturaleza del pueblo de Israel. Y va a decir el texto en el verso 6: Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jobnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dice el verso 7, Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Verso 8, los meunitas aún le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Desde su juventud, un chico valiente. Hubiese podido acobardado, si hubiese podido de repente simplemente evitar los problemas, pero él dijo: no, tenemos que enfrentar. Tenemos a un Dios grande que está con nosotros y podemos enfrentar los problemas. ¿Por qué dejarnos subyugar? ¿Por qué dejarnos, en este caso, someter por gente no creyente, por gente de alguna manera que ama a otros dioses? No, vamos y enfrentemos. Y tanto fue, en este caso, su éxito y su victoria, que Dios le favoreció de tal manera que hasta sus enemigos le pagaban tributo cada año para que pueda tener tranquilidad y paz y no los israelitas ir, en este caso, a hacerles daño. Se sometieron totalmente. Tenía todo para ser el rey exitoso y marcar la diferencia. ¿Sabe algo? Dios estaba con él. No solamente eso, cuando observó que en este caso la vida espiritual del pueblo estaba estable, cuando vio entonces que ya había tranquilidad y había enfrentado a los enemigos y estaba estable, en este caso la violencia en el momento, entonces decidió trabajar en la parte económica y dijo: voy a hacer algo en el tema económico. ¿Y qué cosa fue lo que hizo? Construyó torres y perforó pozos de regadío para favorecer sus campos y la alimentación de sus animales. Dice el verso 9 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas: Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina y en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También dice el texto que era un hombre que amaba la tierra, era agricultor. ¿Cuántos aman la tierra? ¿Cuántos les gusta sembrar y cosechar? ¿Cuántos extrañan su tierra querida? Sí, muchos de nosotros. Tenía muchos trabajadores, dice el texto, que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. De tal manera que este hombre dijo: no, tenemos que maximizar la producción, tenemos que mejorar el aspecto económico, en este caso del gobierno.
Mi gente, la gente de mi país, tiene que tener tranquilidad económica. Hagamos pozos entonces para poder, en este caso, favorecer los campos. Mejoremos la agricultura, mejoremos la ganadería, maximicemos la producción. Y dice el texto entonces que Dios le concedió y fue de gran bendición. Queridos hermanos, este hombre era un hombre sin igual. Cuando ya tenía todo trabajado, cuando la parte espiritual, cuando en este caso la tranquilidad y la paz volvió a la ciudad, cuando ya la economía había mejorado, dijo por último, ahora tenemos que hacer estrategias para poder evitar que nos puedan los enemigos hacer daño. Y dice el verso 11 al verso 15 que tenía una excelente organización castrense y un gran poderío militar, innovando elementos de ingeniería para la guerra. Mire usted lo que dice el verso 11. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.500 jefes de clanes. Verso 13. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados electos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. No solamente eso. Verso 14. Asimismo, Usías proveyó a todo el ejército de escudos, proveyó de cascos, de lanzas, de cotas de malla, de arcos de piedra para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos, por gente especialista en seguridad, de tal manera que puedan protegerse a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Hermanos, qué tremenda experiencia de este hombre. Y no solo fue 5 años, no fue 20 años, no fue 30 años, no fue 40 años, fue 52 años de tranquilidad, de bonanza y de paz que había en el pueblo. La gente lo admiraba, los sacerdotes lo admiraban, era su ícono, era el rey. Era la persona que había traído paz, que había traído economía, que había traído estabilidad. Todo iba bien, todo estaba perfecto. Era un hombre maduro. 68 años de edad tenía en ese momento. Dicen los historiadores y dicen, hermanos, los comentaristas, que los propios gobernantes de otras ciudades circunvecinas lo admiraban y lo emulaban y querían ser como él. Yo quiero ser como Usías, yo quiero tener el gobierno de Usías, yo quiero ser como él. Hermanos queridos, todo era prosperidad y alegría, tranquilidad financiera, tranquilidad política, tranquilidad militar, tranquilidad espiritual, pues dependía de Dios y Dios estaba con él. ¿Qué les parece Usías? ¿Cuántos quieren ser como Usías? ¿Cuántos quieren ser como Usías? No dice amén porque sabe lo que viene. No, sabe lo que viene. Hermanos, 68 años de edad, ya casi para ser jubilado, para terminar con palmas y poder de alguna manera estar en la lista de aquellos reyes que terminaron bien. Pero hubo un problema serio con Usías. A los 68 años de edad cometió el error más garrafal de su vida que cualquier persona pudiera cometer. ¿Y sabe cuál fue su error? El orgullo. Exaltó su ego y no a Dios. Después de 52 años de gobierno, cuando tenía 68 años de edad, se sentó en su trono y dijo: desde los 16 años he venido reinando. El pueblo está contento conmigo. Hemos derrotado a los filisteos. Hemos traído paz
y la gente tiene ahora tranquilidad económica. Los sacerdotes me admiran. Los pueblos circunvecinos me admiran y me temen. Estoy casi por concluir mi vida. Recibo aplausos continuos. Dios está conmigo. Entonces algo debe haber en mí. Yo creo que no ha sido Dios, sino ha sido mi sabiduría, mi estrategia, mi prudencia. Yo creo que he sido yo y no ha sido Dios. Fueron las palabras de Usías, tal vez transliteradas, por cierto. Dice el verso 16, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió, ¿qué cosa? ¿Lo puede decir fuerte? Se volvió orgulloso. Cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo. Hermanos, se volvió orgulloso. ¿Conoces personas orgullosas? ¿Soberbias? ¿Conoces? Yo conozco varias. Estuve viendo un material que hablan los especialistas de la conducta humana en psicología y dicen lo siguiente con respecto al orgullo. Dicen así: una persona puede ser víctima de orgullo por varias razones. Número uno, cuando es egocentrista y cuando todo quieren que gire en torno a él. Cuando su vida gira, en este caso la vida de la gente, quiere que gire en torno a él. Nada más. Y entonces busca siempre aprobación de la gente. ¿Qué tal lo hice? ¿Te gustó lo que hice? ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿Lo hago bien? ¿Qué tal lo hago? ¿Lo hago bien? Mira mi diploma, observa. Mira cuánto conozco. Mira cuánto sé. Se vuelve egocentrista. Un segundo elemento que dicen los especialistas es cuando tiene baja autoestima y cuando tiene un sentido de inferioridad. Y entonces busca equiparar esa ausencia de autoestima y ese vacío de inferioridad alimentando su ego. Y entonces, como tiene baja autoestima, busca que subirla a través, en este caso, de elementos egocentristas. Dicen también los especialistas que una persona puede caer en orgullo cuando es inmadura e incapaz de desempeñar responsabilidades o de repente autoridad. Personas, lamentablemente, que cuando tienen un cargo, cuando tienen alguna bendición de Dios, cambian y ya no son las mismas. ¿Has escuchado decir a personas que dicen, ya no es la misma persona de antes? Desde que tiene ese cargo, desde que tiene ese negocio, desde que comenzó a tener dinero, ya no es la misma persona. Desde que cuando estaba en el llano estaba todo perfecto, pero luego se envaneció, ya no. Sucede con muchas personas. Sucede con gente de la farándula, sucede con futbolistas, sucede con gente famosa. Cuando revisa su biografía y ve que son gente que fue muy humilde, pero que luego cambian totalmente. Pero también sucede con cristianos, con gente, aún inclusive, que por recibir, en este caso, bendiciones de Dios, también comienzan a cambiar. Y a veces las personas de su alrededor van a decir, yo te quería y te estimaba más como eras antes que como eres ahora. ¿Les ha pasado a veces? Aún los esposos, cuando se casan, cuando luego se vuelven soberbios o soberbias, y es triste la condición. Y finalmente dicen los especialistas que una persona puede caer en orgullo cuando es incapaz de manejar la riqueza, cuando es incapaz de manejar la posición, y lo agrego yo, o los dones que Dios nos da. Porque a veces inclusive podemos también ser soberbios con los dones que Dios nos da y con las bendiciones que el Señor nos brinda.
Lamentablemente, nuestro querido amigo Uzías, después de 68 años de edad, cayó en este terrible flagelo del orgullo. ¿Y saben por qué cayó en el orgullo? ¿Quiénes saben por qué cayó en el orgullo? ¿Quieren saber por qué cayó? ¿Quieren saber o no? Hubieron 4 cosas que abrió en este caso la puerta del corazón de Uzías para que pueda ingresar el orgullo. Lo primero se encuentra en el verso 16. ¿Sabe por qué? Porque no supo manejar el éxito, el cual lo llevó a ser infiel. Dice la Biblia que cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor. Y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. ¿Sabe qué, querido hermano? No supo manejar el éxito. Las continuas victorias de Uzías lo enceguecieron. Y por un momento pensó que todo lo bien que le iba, la prosperidad de su reinado y sus aciertos, se trataba de su propia sabiduría y de su propia prudencia. Uzías no supo manejar el éxito. Por eso Proverbios va a decir, el capítulo 16, el verso 18, antes del quebrantamiento, ¿qué cosa está? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es un tema de causa y efecto. Antes, en este caso del quebrantamiento, está siempre, lamentablemente, la soberbia. Después del orgullo, después de la soberbia, el siguiente paso es, lamentablemente, quebrantamiento y caída. Por eso el verso 19 va a decir Salomón: mejor es imitar o humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Hermanos queridos, en primera instancia, Uzías lamentablemente no supo manejar el éxito. En segundo lugar, esto fue terrible y fue de alguna manera neurálgico para Uzías. ¿Recuerdan que cuando era joven hubo un sacerdote que le enseñó a temer a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese sacerdote? Lo repetimos varias veces. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. ¿Y cómo se portó Uzías? ¿Obedeció o no obedeció? Sí, obedeció. Y producto de esa obediencia tuvo gracia y tuvo bendición. ¿Sabe qué? Lamentablemente no tuvo temor de Dios ni respeto por las autoridades espirituales. Cambió radicalmente. Dice el verso 17: sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Y fue infiel a Jehová su Dios, pues llegó a entrar a la casa de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Jehová, hombres de valor. Hermanos, Uzías dijo: un momento, ¿por qué ustedes nomás tienen que hacer ese trabajo a los sacerdotes? ¿Por qué? Yo soy el rey, Dios está conmigo, miren todo lo que he podido hacer. ¿Qué me van a poder enseñar ustedes? Yo también voy a hacerlo, yo voy a entrar. No necesito de ustedes, no necesito de tu consejo y de tu apoyo. Y lamentablemente no tuvo temor ni por Dios ni respeto por las autoridades espirituales, los cuales con valentía ingresaron. Uzías perdió el temor a Dios y el respeto total, lamentablemente. En la cúspide de su carrera usurpó el lugar que solamente el sacerdote podía tener e insistió en hacer, a pesar de que 80 sacerdotes se pusieron frente a él y le dijeron: Uzías, no lo hagas. Por favor, pónganse un momento en esa escena. 80 sacerdotes. Y sabes que el texto dice que eran hombres de valor. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote el rey podía mandarlos matar en cualquier momento. Él solamente le decía a su gente: mátenlos. Y los sacerdotes sabían, pero dijeron: no, este hombre está haciendo mal. ¿Y saben lo que me desgarra el corazón, hermanos? Es de que muchos de esos 80 sacerdotes eran amigos de él, habían crecido juntos,
Muchos comentaristas bíblicos van a decir que ese grupo de sacerdotes era también amigos porque habían crecido juntos, eran de una casta real, pero eran amigos y habían pasado 52 años con él, habían visto su éxito, habían visto las bendiciones y por eso fueron apresuradamente los 80 y le dijeron: no hagas eso, Uzías. Pero no le interesó, no le importó y simplemente fue orgulloso y vanidoso. Hermanos queridos, y tal vez pueda haber dicho: ¿por qué no lo puedo hacer yo? Yo sé más que ustedes. Si te das cuenta, yo soy mejor que ustedes. Por mí es que este reinado está así. Por mí es que mi hogar está así. Por mí es que tú tienes un trabajo. Por mí tú tienes una carrera. Por mí tienes una profesión. Por mí estás aquí. Y lamentablemente Uzías hizo caso omiso. ¿Y sabe por qué también permitió el orgullo a su corazón? Porque dice el verso 17-18 que no supo escuchar consejos. Ya no era el jovencito que escuchaba y obedecía. Ya no era aquel joven sensible a la voz de Dios y a la voz de sus amigos, sacerdotes, autoridades espirituales. Tal vez dijo a Zacarías sí, pero cuando murió Zacarías y esos sacerdotes asumieron, dijeron: ustedes no. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy más que ustedes. Y dice el texto en el verso 17: Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. Y por favor lean con atención esta parte, porque es conmovedor. Dice: todos ellos, hombres valientes, verso 18, enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: no es a usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Esa es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Y viene el consejo: salga del santuario. Sal, Uzías, por favor, sal, no lo hagas. Dice el texto: el Señor Dios no te va a honrar por lo que estás haciendo. No lo hagas, joven, no lo hagas. ¿Y cuántas veces, hermanos queridos, damos consejos a nuestros hijos o damos consejos a muchas personas, nosotros los pastores? Hermanos, a veces somos personas frustradas porque vienen personas, le damos consejos y la gente hace caso omiso al consejo. Y luego de tiempo vienen con el problema de lamentablemente sufrir las consecuencias de no haber seguido el consejo de alguien que tal vez ha recorrido un poquito más y que conoce un poquito más de las Escrituras. Yo me voy a casar con él, pastor, pase lo que pase. Sé que no es creyente, pero yo sé que en algún momento él va a conocer al Señor. Y le decimos: no lo hagas, no lo hagas. Y consejo, en este caso, caso omiso. Le decimos a los varones: solamente respeta a tu esposa, no estés mirando, no estés coqueteando con otras mujeres que no son tu esposa. Hacen caso omiso. Respeta a tus autoridades, hacen caso omiso. Y hermanos, eso fue lo que pasó con Uzías. ¿Se imagina la escena? El sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes le advirtió, lo enfrentaron y lo conminaron a dejar su locura que pretendía realizar. Yo soy la autoridad aquí, habrá dicho él. En la cúspide de su carrera, Uzías usurpó el lugar que el sacerdote debía de tener e insistió en hacerlo. Y su corazón estaba arrogante y el pecado ya había ingresado a su alma. ¿Y sabe cuál es el cuarto motivo por el cual Uzías se volvió orgulloso? Se encuentra en el verso 19. ¿Sabe por qué? Porque no supo manejar sus emociones. No supo manejar sus emociones. ¿Cómo es eso, pastor? Mire lo que dice el verso 19. Uzías, que tenía en sus manos un recipiente,
para quemar incienso. Cuando los 80 sacerdotes le dijeron, no, sal de ahí, no hagas eso. Dice la Biblia que se puso furioso, se enojó en gran manera. Y mientras expresaba su rabia, hermanos, pueden imaginarse la escena. Se puso furioso, se descontroló. Porque hubieron personas que le dijeron, no, Uzías. ¿Y sabe lo que pasaba con Uzías? Uzías no escuchaba la palabra no hace muchos años atrás. Porque siempre Dios le dijo, sí, Uzías, mientras estés conmigo, hazlo. Porque Dios siempre lo favoreció, porque toda cosa que hacía, siempre Dios le daba favor. Y no supo manejar, lamentablemente, la palabra no. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando quieren un juguete y tú le dices no? ¿Qué hacen los niños? ¿Ah? ¿Qué hacen los niños? No solamente los niños, también las esposas, creo, ¿no? Hacen puchero, hacen su no. ¡Ah! Y los esposos también, ¿no? ¿Cuántos esposos hacen puchero cuando le dicen no? ¿Sabe algo, hermano querido, amigo que nos visitas? Uzías se había acostumbrado al éxito y no soportaba la derrota. Nunca aprendió a perder y por ende se descontroló. ¿Sabe usted, joven? ¿Sabe usted, hermano adulto, adulto mayor? ¿Sabe usted, adolescente? En la vida hay que aprender a perder. Hay que aprender a decir no. Y hay que aprender a asimilar ese no. No siempre Dios te va a decir sí. A veces hay momentos en que vas a recibir un no. Pero la pregunta es, cuando te dicen no, ¿cómo reaccionas? Cuando te dicen no, ¿cómo lo enfrentas? ¿Enfrentas el no con alegría? ¿Enfrentas el no con la esperanza de que es la voluntad de Dios? ¿O te mueres de rabia, como pasó con Uzías? ¿Les cuento una historia? ¿Les cuento una historia o no? Me pasó a mí. Hace casi 19 años atrás. Yo me iba a trabajar. Tenía que irme hasta la Avenida Colonial a trabajar. Tenía un compromiso muy importante en el trabajo. Pero primero tenía que dejar a mi hija y a mi esposa en el Hospital Obrero. Ella trabajaba ahí. En el Hospital Obrero, en la parte de atrás, en la parte posterior, había una cuna jardín para todos los hijos de los trabajadores. Entonces yo tenía que primero llevarlos a los dos, porque mi esposa iba con cartera, iba pues con todos sus... La bebé tenía más que un año, y entonces teníamos que movilizarla. Pues entonces yo estaba con la hora, sabía que ir a un punto y al otro punto me iba a tomar regular tiempo. Y entonces fuimos rápido hasta el paradero, esperando a los buses que lleguen. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 17 minutos y no llegaba el bus. ¿Cómo le ha pasado a usted alguna vez que está con la hora y no viene el carro? Y después de 17 minutos se aproxima el carro, un bus grande. Y entonces, cuando se va acercando, sacamos la mano varias personas y el bus se sigue de largo, más o menos unos 8 o 10 metros. Y nos vamos corriendo todos. Y nosotros obviamente más lento, porque íbamos con la bebé, en mi caso, y mi esposa. Y cuando estábamos ya por subir, el carro se va. Y me deja así. En ese momento sentí tanta frustración y tanta cólera que me frustró y dije, voy a llegar tarde. Estos carros siempre son así. Sabe que estoy con la bebé y no me deja subir. Y comencé a tener una serie de cuestionamientos. Mi esposa solo me observaba y me miraba. Y yo estaba enojadísimo. Pasaron 4 o 5 minutos y se avecina el siguiente bus de la misma línea.
Y adivinen qué, se estaciona. ¿Adivinen qué? No, subí al bus. Y yo estaba enojado. Y ni siquiera me daban asiento. Yo estaba con la bebé ahí. Estaba tomado de la mano. Yo vivía cerca para el lado de ingeniería, pero tomé el carro aquí en la Panamericana Norte. Y cuando estábamos llegando a la municipalidad de San Martín de Porres, comenzó un tráfico terrible. Y el carro no podía avanzar. Y me frustré peor y estaba más enojado. Y miraba el reloj. Y mi esposa solo me miraba. Y la bebé se quedó dormida. Y nadie me daba asiento. Y el tráfico que no avanzaba. Pero cuando llegué a metros de poder entrar a la curva que da para el estadio, que ahora es Sporting Cristal, el estadio de San Martín de Porres, observé una escena terrible. Los bomberos estaban alrededor. La policía estaba alrededor. Y un bus estaba de cabeza, sacando a los pasajeros de emergencia. ¿Y saben qué bus era? Era el bus que yo iba a abordar y por el cual me enojé. Y cuando lo vi, yo escuché claramente la voz de Dios que me dijo: ¿y te enojas por haber no subido ese carro? Cuando yo quise evitar de que mueras o que te pase algo a ti, a tu hija. Y para mí fue suficiente, hermanos. Y toda mi rabia y toda mi frustración se volvió lamentablemente en ese momento en vergüenza, porque me había portado mal delante de Dios. Eso fue lo que pasó con Uzías. Miren ustedes lo que dice el texto. Se puso furioso. Ante el altar del incienso en el templo. Y entonces vinieron las consecuencias de su mala acción. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias? Hubieron 3 consecuencias funestas. La primera es de que le brotó lepra para el resto de su vida. Verso 20. De pronto le brotó lepra en la frente. Hermanos, miren cómo son los amigos. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a prisa, como diciendo: sal rápido, para que Dios no te tome en cuenta esto. El propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Habiendo tenido todo, habiendo sido el hombre más exitoso en esos 52 años de vida, terminó lamentablemente leproso, solo en una casa aislada. Ustedes conocen lo que significa un leproso en el tiempo bíblico. Era una persona que lamentablemente era separada, porque consideraban que era un anatema, consideraban que era una persona que había recibido la maldición de Dios. Hermanos, me sorprende porque estos 80 hombres los sacaron prácticamente en el aire y le dijeron: vete, por favor. Te lo dije cuántas veces, pero no hiciste caso. En segundo lugar, su fama, hermanos, pasó de ser exitoso, el hombre admirado, a ser el hombre solo y leproso para el resto de su vida. De modo, dice el verso 21, que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte y vivió aislado. ¿Sabe qué? El orgulloso, la persona soberbia, siempre va a estar sola. Siempre va a estar solo, porque es imposible convivir con una persona soberbia.
Es horrible vivir con una persona que solo piensa en él o en ella, que solo busca su bienestar y no el bienestar de los demás. Es horrible vivir con una persona que no recibe consejos y que no escucha los consejos. Y ¿sabe algo? Lo que más me sorprende es que Uzías nunca volvió arrepentido al Señor. Nunca. Usted analice la biografía y la historia de Uzías. Vivió solo en esa casa y nunca le dijo: Dios, perdóname. Nunca. Porque luego dice el verso 23, cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo dijo: tiene lepra, y entonces no puede colocar sus restos en el cementerio donde mueren todos los reyes. De tal manera que fue sepultado en un sepulcro cerca a los reyes porque era leproso. Y tuvo un epitafio terrible. ¿Y sabe cuál fue su epitafio? Uzías fue leproso para el resto de su vida. Pudo haber sido, Uzías fue el hombre conforme a la voluntad de Dios. Fue el mejor rey de Israel. Fue el mejor gobernador de todos los tiempos. Fue el mejor padre de familia. Fue el mejor hijo. Fue el mejor estudiante. Fue el mejor padre. Fue el mejor esposo. Fue la mejor esposa. Pero su lápida lamentablemente concluyó diciendo: fue leproso. Y nunca volvió Uzías arrepentido al Señor. Una persona orgullosa puede quedar con el recuerdo de aquel que lo tuvo todo, pero que por causa de su pecado lo perdió todo también. Hermanos queridos y amigos que nos visitas, hemos recibido muchos consejos de parte de Dios en nuestra vida. Y en esta mañana Dios quiere darte un consejo final. Arrepiéntete y vuelve a Él. Y si tú sabes que estás lejos de Dios, si tú reconoces que estás apartado del Señor, si tú reconoces que necesitas de Jesucristo, yo te invito en esta mañana a que no seas orgulloso ni soberbio, sino que te humilles delante de la presencia majestuosa del Señor que está aquí en este lugar. Porque sabe algo, uno mayor que este templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Su nombre es Jesucristo el Señor. Vuelve a Él, amigo, hermano, vuelve a Él. Y si tú quisieras hacerlo, si tú quisieras volver a Jesucristo, a los que nos están viendo por la internet, si tú reconoces tu condición, vuelve a Jesucristo. Obedécele y búscalo de todo tu corazón. Y si tú quisieras hacerlo, por favor, yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y que podamos concluir con una palabra de oración en esta mañana. Si tú quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, si tú quisieras decirle: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Lamento haber vivido apartado de ti. Si tú quisieras humillarte delante de la presencia del Señor de señores y del Rey de reyes, repite conmigo, por favor, esta oración y dile así al Señor. Repite conmigo, por favor, y dile así: bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie y sabes que mis decisiones, muchas de ellas, me han llevado a la derrota y me han llevado a lastimar los corazones de otras personas. Reconozco que soy rebelde. Reconozco
que me cuesta trabajo escuchar consejos. Reconozco, Señor, que mi corazón es duro y que tengo muchas heridas en mi alma y que eso me hace, Señor, ser como soy. Pero en esta mañana me acerco a ti porque te necesito, Señor. Porque sé que solo tú me puedes dar una esperanza diferente y una vida diferente. Yo te ruego, te suplico que me perdones y que entres en mi corazón y que hagas de mí una nueva persona, por favor. Porque realmente te necesito, Señor. Me entrego a ti de todo mi corazón y ya no quiero ser orgulloso, ya no quiero ser soberbio. Quiero ahora, Señor, someterme a tu voluntad. Y quiero que tú me ayudes, por favor. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Ayúdame. Por favor. Si tú has orado conmigo y has repetido estas palabras, yo quisiera pedirte un gran favor.